Ahora sí buscamos la palabra de Dios allá en el libro de Gálatas, primera a los Corintios, en el capítulo número 12. Recuerde que estoy haciendo un paréntesis de Lucas para poder restablecer la visión, el entendimiento de lo que es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. La importancia de que no solo seamos salvos, sino que también estemos bautizados en agua, bautizados en el Espíritu, que podamos ser habilitados con el don de hablar en otras lenguas, que es el lenguaje celestial, a través del cual nos comunicamos con el Padre de forma directa, sin intervención ni siquiera de nuestro sentido. Pero la Biblia dice que el que habla en lenguas, a Dios habla. Vamos a ampliar ese tema naturalmente más adelantito dentro de este break que estoy dando de Lucas, pero es importante que entendamos que todo comienza con el bautismo del Espíritu Santo. Cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, entramos a la dimensión sobrenatural de Dios. Por lo tanto, tenemos que ser muy conscientes de que no nada más es recibir a Cristo en el corazón, también debo yo de ser bautizado en agua y bautizado en el Espíritu. Y entonces, cuando hemos entrado a la vida cristiana y el Espíritu Santo pasa a formar parte de nuestro interior porque Él viene a nosotros, entonces no podemos nosotros ser la misma persona. La Biblia dice que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero eso quiere decir entonces que nuestra manera de vivir es la que va a demostrar la diferencia que había en mi pasado sin Cristo a mi presente con Cristo. No puede seguirse viviendo de la misma manera. La otra cosa, no podemos crear nuestro propio modelo de cristianismo. No podemos nosotros hacer nuestra propia versión de cómo ser cristianos. Ese es un problema gravísimo hoy en día. En términos generales, cada quien adoptamos un criterio personal y entonces por eso vemos diferentes conceptos, ideas, formas de actuar de las personas. Pero todos los cristianos tenemos la obligación, la necesidad de concentrarnos a la dirección de la palabra. Es aquí en la palabra de Dios donde se nos enseña cómo debo ser como cristiano, con qué ayudas cuento, qué herramientas pone Dios a mi alcance para lograrlo. Y entonces aprendemos que para ser salvo tengo a Cristo en mi corazón, y para poder confirmar que de verdad algo pasó en mi corazón interno que nadie ve más que yo, en una convicción, entonces obedezco el segundo paso de fe. Soy bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos me ven, o un grupo me ve, que yo soy sumergido a las aguas. Y de forma simbólica, entonces, cuando me sumergen, yo estoy muriendo a mi vida pasada. Cuando yo soy levantado de las aguas, entonces estoy simbolizando que estoy, igual que Cristo resucitó, yo también estoy resucitando a una nueva vida. Entonces, cuando entramos a esa confirmación de fe, pedimos ahora la promesa del Espíritu. Cuando viene la promesa del Espíritu y somos llenos del Espíritu, se nota igual, se nota en que nosotros tenemos una experiencia profunda que nos permite hablar en otras lenguas. Y en esa dimensión del Espíritu, la persona es tomada de tal manera que van a operar dos grandes corrientes en su vida. Dos grandes cosas van a operar en su vida. Primero, se espera que dé fruto, el fruto del Espíritu.
Se espera que el carácter del creyente sea formado mediante la presencia del Espíritu. Damos fruto del Espíritu, y si el Señor lo tiene a bien, porque eso ya es soberano de parte de Dios, nos puede habilitar con dones del Espíritu. Los dones, los carismas del Espíritu son poder, son autoridad. El problema es que muchos cristianos nada más quieren el poder y la autoridad, pero no quieren entrar al fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es el carácter del creyente conforme al carácter de Cristo. Cristo me ha dado redención y es el Rey de mi corazón, pero ahora con su Espíritu viene y me llena de tal manera que no puede ser contenido, y entonces va a fluir a través de mi propia vida en todas sus maneras de expresarse, y entonces lo hará a través del fruto del Espíritu. Por eso es muy importante que usted sepa que la Biblia sí tiene esas dos cosas para el creyente, tiene dones para nosotros, pero el Señor quiere que no solamente sean dones, quiere que sean el fruto. Pero resulta, amados hermanos, que nosotros tenemos que entender que para que funcionen los dones, todo debe de empezar con el fruto. La mejor manera de que aparezcan dones es que fluya el fruto. ¿Cuáles son esos dones? Están en 1 Corintios 12, versículo número 7 en adelante. No voy a predicar de esto, nada más es como la introducción para la próxima plática. Dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a o sea, no es parejo esto es individual conforme a la voluntad de Dios. Porque a es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Note ese versículo, léalo conmigo otra vez. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular. En particular, fíjese, el fruto del Espíritu es para todos, todos lo tenemos que producir. Los dones no, los dones son repartidos, como dice, en particular. Es un trato directo entre el Espíritu de Dios, entre Dios el Padre, el Espíritu y Cristo y el Espíritu, para habilitar a una persona con uno de esos dones. Por eso no los vemos tanto, por eso no fluyen tanto. Existen, claro, hay personas que fluyen en sanidades, hay personas que fluyen en palabra de sabiduría, en fe, en milagros, y esto vamos a ver cómo opera todo esto en otra plática. Pero, amados hermanos, tienen que saber que estos están disponibles, pero no es de que todos los tengamos, sino que son entregados por el mismo Espíritu, pero en forma particular, y se reserva el derecho de admisión, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 11? Repartiendo a cada uno en particular, pero ¿cómo? Como Él quiere, como Él quiere. Por eso, amados hermanos, les doy un tip bien grande. A veces hay personas que fluyen en el Espíritu, en algún don, y luego hacen un congreso, y en el congreso la publicidad dice, fíjese, dice al final ahí en letras chicas, medianas o grandes, pero es como una atracción para los creyentes, para que vayas al congreso. Dice: habrá repartición de dones. ¿Alguien ha visto un póster de esa naturaleza? Habrá repartición de dones.
Y yo cada que veo eso digo, ah, caray, ya se la ganaron al Espíritu Santo, ya le quitaron la concesión. Porque el único que los da es el Espíritu. Y no los da cuando yo diga, sino cuando Él quiere. Y no a quien yo quiera, sino al que Él quiere. Amén. Para que no le digan, para que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten. Lo oí en Tacuba apenas la semana pasada. Amados hermanos, entonces, ¿por dónde empieza todo? Empieza por el fruto del Espíritu. ¿Dónde está el fruto? Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Tenemos que leerlo para saber qué es entonces, escuche bien, como una balanza. De un lado está el poder, dones, pero del otro lado está el carácter, el fruto. Escuche bien, no le estoy diciendo frutos, porque la Biblia no dice que sean frutos, es el fruto, es un solo fruto, como un gran racimo de uvas. Ese es el racimo de uvas, tiene 1000 bolitas, pero todas son parte de ese fruto. Es un solo fruto, con diferentes expresiones. Ahora, este fruto dice, versículo, léalo fuerte conmigo: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Tremendo, ¿verdad? Contra tales cosas no hay ley. O sea, no existe nadie que te pueda juzgar por ninguna de estas cosas. No son delito, ¿me entienden? No hay juzgados en contra de el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra esto no hay ley, no hay nada que opere en contra. Por eso, una de las cosas más hermosas a las que debemos aspirar como creyentes es a fluir en los dones del Espíritu. Pero eso nos da poder. Eso es glorioso porque podemos edificar la iglesia. Imagínate que tú puedas entender la mente de Dios con palabra de ciencia, o que puedas conocer algo de las personas para edificarlos con palabra de sabiduría, o que tengas la capacidad de hacer milagros, de hacer sanidades. Es glorioso. Pero más que eso, primero debemos de estar muy conscientes que debemos ser gente que da el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es el carácter de Dios fluyendo en nuestra vida. La palabra fruto que aquí viene es la palabra carpor. Yo no sé mucho griego, pero hay libritos que te enseñan, ¿verdad? Carpor, que en español significa el fruto de los árboles que es producido por la energía propia de ese organismo vivo. Fruto es, fíjese, vuelvo mejor a leerlo. Fruto es el resultado, el fruto que es producido por la energía propia de ese ser vivo. Entonces, un ejemplo: si yo compro un arbolito de limón y lo siembro en mi jardín, que ni es tan grande, es de 1 metro de ancho por 50 de largo, pero ahí cabe, ¿no? Amados hermanos, ahí siembro un árbol limón. De forma natural va a ser primero una varita, probablemente. Lo voy a estar cuidando, evitando que se emplague, ponerle a lo mejor un poquito de ¿cómo se llama? Abono, o plaguicidas para que no se me haga feo. Pero yo estoy esperando que un día, de forma natural, de limones. ¿Por qué? Porque en su energía propia ya está la esencia de dar limones. Bueno, cuando la Biblia dice que nosotros tenemos que fluir o que producir el fruto del Espíritu, es porque ya hay una esencia
ya natural que recibimos cuando el Espíritu Santo entró a nosotros. Ya se sembró esa semilla que germinará, se espera que germine en todos nosotros, en el carácter que revela el fruto del Espíritu. Entonces, no hay manera de decir que no. Esto es lo que hace la gran diferencia en nuestra vida anterior a la vida nueva. Esto es lo que transforma y hace todo nuestro ser y nuestro pensamiento diferente. Por eso, entendiendo de esta manera, entonces podemos decir que el fruto del Espíritu es en el cristiano la manera de actuar natural, sobrenaturalmente, en una vida controlada por el Espíritu Santo, y es lo que demuestra que hemos nacido de nuevo. Si yo digo soy cristiano y entonces ya tengo al Espíritu Santo, entonces ¿qué se espera? ¿Que dé el fruto de la carne? No, se espera que dé el fruto del Espíritu. ¿Quién lo debe esperar? Para empezar yo, ¿verdad? Porque soy el principal afectado. ¿Quién más lo espera? La gente que me rodea. Ellos quieren ver que algo pasó. Y entonces yo digo que el más interesado es el dueño del jardín, ¿verdad? Nuestro Padre espera que cada uno de nosotros dé ese fruto. No podemos quedarnos en una matita que se quedó chaparrita sin dar fruto, no. La aspiración del creyente debe ser: Señor, ayúdame, enséñame, no sé, habilítame, dame el poder para fluir en el fruto del Espíritu, que es la mejor manera de demostrar que yo he nacido de nuevo, soy nueva criatura. Aquí la palabra fruto se utiliza en Gálatas 5:22 en un sentido figurado, es un sentido figurado para demostrar cómo el Espíritu Santo opera en nuestras vidas. Entonces, de aquí entendemos que cuando se nos habla de fruto, entonces se nos está hablando de la operación visible del poder de Dios. Cuando yo doy fruto, doy evidencia del poder visible, del poder de Dios que opera en mí invisiblemente. Nadie ve, yo no lo veo, pero estoy siendo nutrido por su presencia. Y eso que yo no veo, que nadie ve, esa operación invisible de Dios se hace visible. ¿A través de qué? A través del fruto del Espíritu. Como el de los limones. Digo, yo veo la matita, yo que voy a saber cómo se opera todo el proceso, pero esa matita va a crecer, y dentro de sus tallos, de sus hojas, está fluyendo la savia que está haciéndolo crecer, lo va a hacer florecer y lo va a hacer madurar en un fruto, y yo voy a poder disfrutar de un rico limón, pero no lo veo hasta que ya están los limones. ¿Cómo van a ver entonces en nosotros que somos gente que fluye o que es de Dios y que tiene el Espíritu Santo? ¿Cómo lo va a ver la gente? A través del fruto del Espíritu. Es la evidencia del carácter, del poder que lo produce. Si yo estoy fluyendo en el fruto del Espíritu, entonces hay un carácter, hay una esencia interna que lo está produciendo. Eso quiere decir que Dios sí está conmigo. Eso quiere decir que sí, que yo tengo a Cristo como el centro de mi vida. Quiere decir sí, que yo estoy siendo modelado, guiado por la presencia del Espíritu Santo. ¿Sí me están entendiendo? Porque ahora sí, ahora no estoy tan chistoso, ¿verdad? Los frutos crecen, les voy a decir algo bien inteligente, ¿eh? Los frutos crecen de adentro para afuera. ¿Usted qué cree? Exactamente. Así como en cualquier árbol frutal el fruto nace de adentro para afuera, igual en nosotros, en el creyente, comienza en el interior del hombre cristiano al exterior, de mi espíritu a mi mente, a mis pensamientos, y de mis pensamientos
a las acciones, a la palabra, a la manera de ser, a la manera de actuar, la manera de comer, la manera de pensar, la manera de entender la voluntad de Dios y aplicarla a nuestra vida. Y es entonces cuando vamos viendo que, caray, como que entonces no estoy dando mucho fruto, ¿verdad? Si nuestra vida está todavía como a las michas, decimos que la mitad actuamos en la carne y la mitad actuamos en el espíritu, entonces o estamos en proceso de crecimiento, pero ya estamos muy estancados en ese nivel, o no estamos entendiendo lo que debe ser una vida cristiana. Porque algunos dicen, ya soy cristiano, sí, entonces no necesito al Espíritu Santo. Hay grupos denominacionales completos, grandísimos, mundiales, que ellos dicen, no necesitamos al Espíritu Santo. Pero ¿sabe una cosa? Hay grupos muy grandes de cristianos que decimos, no, sí, necesitamos al Espíritu Santo, porque es lo único que podemos tener de recurso para poder vivir victoriosamente la vida cristiana. Y cuando nosotros no tenemos el Espíritu Santo, entonces no alcanzamos a entender la diferencia. Y cuando alguien nos dice, es que este asunto debe de ser así, 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 algunos, como son carnales o naturales, dicen, no lo entiendo, o estás loco, eso es como del siglo pasado. Y ahora con la influencia de los moveres en los que aún, fíjese, aún en la última noticia de hace como un mes de la revista Cristiana, resultó que vi una nota que me dejó frío. Están produciendo una Biblia, no sé si hasta ya está impresa, en donde ya se eliminó la palabra Dios, la palabra Padre, Hijo y Espíritu Santo y Cristo. Una Biblia sin esos nombres. ¿Por qué? Porque el hombre está tratando siempre de hacer su propia versión de vida espiritual. Es más difícil seguir este libro tal como es, pero vale la pena, porque el Señor dice que nunca nos va a dar una prueba muy grande, más de lo que podamos resistir. Y si nosotros nos apegamos a lo que dice la palabra de Dios, amados hermanos, pues yo creo que la llevamos de gane, tanto para nuestra vida, para nuestros hijos, para nuestra familia. Por eso necesitamos forzosamente no quedarnos así nada más. Si ya tenemos al Espíritu Santo en nosotros, la semilla que va a producir el fruto ya está sembrada en nuestro corazón. Si ya está sembrada la semilla de algo en nosotros, va a dar ese fruto. Entonces tenemos que estar expectantes de que nosotros vamos a poder hacerlo. La naturaleza nuestra ya está capacitada para hacerlo. Desde el momento en que creímos en Cristo, ya morimos, ahora somos resucitados en Cristo. Ya la esencia divina está en nosotros. ¿Sí sabe eso? Segunda de Pedro 1:4. Segunda de Pedro 1:4. Es un pasaje muy, muy bonito, que a lo mejor, pues lo leemos, sí, está bien, pues Pedrito, está bueno. Pero resulta, 3 y 4 para entenderlo mejor y no separarlo de su contexto. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Cómo nos fue dado todo eso? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Quién nos llamó? Jesucristo. Cuando ya nos llamó y yo le entregué mi vida, entonces ya me fueron dadas esas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas usted y yo, fíjese, simples mortales, llegásemos a ser, ¿qué cosa? Participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Quiere decir que al habernos apartado deliberadamente de la corriente del mundo
recibir a Cristo en el corazón, ahora somos llamados santos, ¿sí sabe? Apartados de el mundo. La palabra santo también significa el que es diferente, así simple, el que es distinto, el que es diferente. Entonces, la Biblia dice que Dios es 3 veces santo, 3 veces diferente de todo. Y entonces Él y yo participamos de la misma esencia divina. Si no lo habías entendido, hoy espero que lo entiendas. En tu corazón, en tu alma, en tu espíritu, en tu mente, ya está sembrada la semilla de la divinidad de Dios. Y entonces, a través del fluir del Espíritu, debe de dar, ¿qué cosa? El fruto del Espíritu. Entonces esto quiere decir que el fruto del Espíritu es nuestra nueva naturaleza, nuestro nuevo carácter por el cual vamos a vivir. Esa nueva naturaleza, el nuevo carácter lo recibimos de Dios, es sobrenatural. Dios lo sembró en nosotros y entonces de forma natural, como que así somos, debemos de manifestarlo, debemos de fluir en él con naturalidad. Cuando actuamos en contra de nuestra naturaleza espiritual y permitimos que fluya el fruto de la carne, estamos actuando en contra de nuestra naturaleza divina, espiritual, que produce fruto del Espíritu. Porque a nosotros nos toca decidir, naturalmente, ¿verdad? Nos toca decidir. Cuando yo actúo en contra de mi vida sobrenatural del Espíritu, estoy dejando que fluya el fruto de la carne. O al revés, cuando dejo que fluya el fruto de la carne, estoy matando la esencia del Espíritu en mi vida, estoy aplastando, estoy abortando el fruto del Espíritu. Por eso luego no nos funcionan bien las cosas, porque no se puede ser mitad y mitad, ¿verdad? No se puede ser tibio. La Biblia dice que o frío o caliente de plano. Lamentablemente hoy en día estamos viviendo vidas cristianas muy, muy ligeras. Lamentablemente estamos ahora en días en los que como que hay cosas que no son vitales para nosotros, fíjese. Espero no ofender a nadie, pero una persona en una fiesta que yo estaba, naturalmente, una celebración cristiana que acaba en fiesta mundana, porque ahora ya es el problema grave. Ahora muchas de nuestras fiestas cristianas empiezan cristianas y acaban mundanas. Alguien primero estuvo bonito, pero luego pues se soltó el baile y de repente alguien viene y empieza a bailar. Y pues ya en ese tiempo estábamos por retirarnos, pero sí me fijé. Entonces por ahí encuentro a la persona, a uno de las de la familia, le digo: ajá, ándale, si te vi, que quién sabe qué, medio en broma, pero para señalar que yo había observado eso. Y alguien de la familia me dijo: pastor, pero nosotros sabemos cómo lo hacemos. Ok, pero nosotros sabemos cómo lo hacemos. Y dije: ok, pero ya iba de salida y me fui. Y hasta este día ando con que, entonces nosotros sabemos cómo lo hacemos. Entonces, si tú sabes cómo lo haces, pues podemos hacer lo que queramos. Dígame, ¿sí o no? Pues no es tan sencillo que es así. De repente la palabra se me hizo bien sabia. Qué padre. El papá está al pendiente, él sabe cómo lo hacen. No, pero espérate, no, es que no es como el papá diga, no es como los hijos digan, no es como el pastor diga, no es como ustedes digan. ¿Cómo es? Como Dios en su palabra lo diga. Y entonces tenemos, o fluimos en fruto de la carne o fluimos en fruto del Espíritu. De acuerdo al fruto que demos, se va a saber el árbol que somos. A ver, dígale a su vecino: de acuerdo al fruto que demos,
se va a saber el árbol que somos, ¿verdad? Porque yo puedo tener un árbol de manzanas y ponerle ahí, fíjese, naranjo. Este es naranjo. Pero ¿cuándo me voy a dar cuenta que no es naranjo? Cuando salgan las manzanas. Y yo no sé cuántos ya nos descubrieron. De verdad, sabrá Dios cuánta gente a nuestro alrededor se nos queda viendo y ha de decir, ¿y eso que es cristiano? Otros no dicen, otros dicen, ¿y eso que es hermano? No, ¿y eso que va a la iglesia? ¿Qué tal si no fuera? A otros directamente los confrontan y la gente les dice, ¿eso es lo que te enseña Rafael Salinas? ¿Es lo que te enseña tu pastor? Hasta yo salgo embarrado. Que también tengo yo mis propias cosas, digo, ¿para qué digo que no? Sí, sí, ¿verdad? Pero tenemos que dar la evidencia del árbol que somos, porque el fruto del Espíritu es el carácter de Dios que se manifiesta en los hijos de Dios por medio de la presencia del Espíritu. El fruto del Espíritu Santo, hermanos, no tiene otra función más que darnos victoria en nuestra vida diaria. Qué diferente sería nuestra vida y la de los demás si de verdad cada uno de nosotros diera el fruto del Espíritu como lo pone el Señor aquí en su palabra. Sería algo maravilloso, porque termina diciendo que contra tales cosas no hay ley. En otras palabras, que si anduviéramos así en el Espíritu, manifestando el fruto, no sería necesario establecer leyes ni en la sociedad, ni en la iglesia, ni en las instituciones. ¿Y usted cree que esto haya podido pasar en algún lugar? Sí ha pasado. No vamos tan lejos. En México hay poblaciones completas, en Oaxaca, completas se han convertido a Cristo. Y ha cambiado todo. Digo, para los que somos un poco malinchistas, el caso de Almolonga en Guatemala. Almolonga en Guatemala. Amados hermanos, toda la población se convirtió a Cristo. Suceden cosas increíbles. Es una población rural que se dedica a la hortaliza. Se dan unas lechugononas tremendas, unos rabanotes como diámetro, creo, y se dan hortalizas bien grandes. Cerraron la cárcel. Dice, cerraron la cárcel. Las cantinas se cerraron. Todo se hizo cristiano. Tú vas por ese pueblo, me ha tocado estar ahí. Es un pueblo grande de hortaliza y por todas partes puestos de verduras bien grandes. Son distribuidores, yo creo que de todo eso. Amados hermanos, y música cristiana por todas partes. Todos los negocios tienen nombre cristiano. Y el fruto de que algo pasó se ve no solo en ellos, se ve hasta en la hortaliza. Curioso. Sí, anímese a ir un día ahí a Almolonga. Se acaba Almolonga, hay otro pueblo como a 10 minutos, lo divide un río, pasas el río y se acabó el encanto. De verdad, el otro pueblo es totalmente lo contrario. Y los de ese pueblo están tratando de acabar con los de Almolonga porque tienen envidia. Es el mismo vallecito, las mismas tierras. Las verduras de ellos, chiquititas. Las de los cristianos, grandototas, ¿verdad? Y el fruto de la vida de ellos, borrachera, tristeza, enfermedad, pobreza. El fruto de este pueblo cristiano, diferente. Todos en abundancia, en paz, en bendición. ¿Qué experiencias que uno dice, ¿a poco es posible eso? Sí, documentado. Es más, váyase a alguna librería cristiana, compre el video Almolonga. Si quiere se lo encargamos acá, se ahorra la ida al centro.
Los frutos, hermanos, dan como resultado la transformación de nuestra vida. Y la Biblia nos da la receta de cómo podemos nosotros manifestarlos de una forma fácil. Fácil y difícil, si usted quiere. Pero la mejor manera, la receta para poder fluir en esa savia que nos dé la posibilidad de dar el fruto del Espíritu, está en Juan 15. No voy a hablar de Juan 15 porque quiero darles algo final, pero ahí dice Juan 15, 5. Juan 15, 4 y 5. Mejor lo leemos para no andar inventando. Fíjese, Juan 15, 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco, ¿quién? Nosotros, ustedes, no vamos a dar frutos, ¿y qué? Si no permanecemos en Cristo. El primer punto es permanecer en Cristo, 100%. No de salida y de entrada, no de visita, no de que voy y vengo, ¿verdad? No de montaña rusa espiritual, que un día ando hasta arriba y me doy unas bajadas, pero a toda velocidad, ¿no? Sino mantenernos, permanecer en Cristo. Y Cristo implica su iglesia, porque Cristo tiene cuerpo. ¿Sí sabía que Cristo tiene cuerpo? Y el cuerpo de Cristo, ¿quién es? La iglesia. Punto. No deberíamos, no es negociable mi reunión en la iglesia. Puedo perderme el clásico, puedo, no lo que usted quiera, perderme cualquier reunión, menos la de mi iglesia. Oiga, ¿usted cree que a mí no me dan ganas luego de no venir? También, hoy no quería venir. Estaba bien cansado, yo quería dormir, pero me acordé que era el pastor y aquí estoy. No, hermanos, es importante permanecer en Cristo y con su iglesia. Dice el versículo 7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, hasta nos va bien. Estoy contento con el papá, ¿verdad? Estoy en paz con el Padre. Yo puedo pedir todo y me será concedido. Juan 15, 7 me da Juan 15 nos dice la receta de cómo poder ser capaces de dar fruto. Primerito, permanecer en Jesús, que es permanecer en lo que Él ha dicho. No hacer nuestra propia versión cristiana, sino hacer la versión de Él, obedecer lo que Él dice. Esto es lo que podemos hacer exclusivamente de acuerdo a su palabra. No inventemos. Aún me atrevo a decirle algo que para algunos a lo mejor es que ya estoy viejito. Depende de la Biblia que leas, fíjate, depende de la Biblia que leas, será como le entiendas a la palabra. Algunos dicen, es que no lo entiendo, entonces me voy a comprar una versión Dios habla al hombre, o Dios habla hoy. Las versiones parafraseadas son parafraseadas, o sea, el hombre ya le inventó lo que quiere decir. La Biblia es una interpretación personal. Yo recomiendo dos versiones de la Biblia. Una que claro ya es como español antiguo y creo que hasta ya ni las venden en las librerías. Se llama la versión Reina Valera, versión antigua. Y para los que todavía entendemos español, yo creo que si no, pues cómprese un diccionario. Pero creo que es un español muy, muy adecuado. La versión Reina Valera 1960, la mejor. La antigua, ¿por qué me gusta? Porque es igual que la 60, nada más que se ha separado todo lo que no está en el original, que es agregado del traductor, lo tiene en letras cursivas.
en otro tipo de letra, como inclinaditas, para que tú sepas que eso no está en el original. Se le agregó para entenderla mejor. Es parte de la traducción, no hay problema. Y la versión 60 ya no tiene las cursivas, ya está directa. Pero si alguna Biblia del mundo, fíjense, si alguna Biblia del mundo es casi griego, es la versión antigua y la versión 60. ¿Por qué? Porque el griego es casi igual que el español. Entonces, cuando tú estás leyendo una Biblia versión Reina Valera 60, haz de cuenta que estás leyendo casi en griego, salvo, claro, las diferencias verbales del tiempo auristo y otras cosas que existen, pero que son mínimas. Amados hermanos, a veces he visto Biblias que le voy a explicar, esto no estaba pensado, por eso lo tengo que decir. Bueno, ni modo, ya hablé en mi boca, ahora acabo, ¿verdad? Bueno, ¿quién produce la Biblia? ¿De dónde viene la Biblia? Las sociedades bíblicas la imprimen. Originalmente había la Sociedad Bíblica Americana. Producía Biblias directamente del griego al inglés, la King James, y al español, la Reina Valera. Biblias directas, traducidas de los originales por cristianos para cristianos, no más. Pasa el tiempo, aparece la Sociedad Bíblica Católica, luego que la Sociedad Bíblica Británica, y entonces se juntan los directivos y forman las Sociedades Bíblicas Unidas. Y para que las Biblias que producen ellos sean comunes al lenguaje de todas las iglesias a las que surten Biblias, entonces le fueron quitando, tachando, mochando, acomodando para crear Biblias que a veces ya no dicen lo que realmente dice en el original la palabra de Dios. Así es que si en su Biblia usted véale aquí atrás en el canto, y dice S-U-B, sub. Yo digo que sub porque sí es sub. Entonces es una Biblia de Sociedades Bíblicas Unidas, que está tratando de quedar bien con los católicos, o que trata de quedar bien con los cristianos, y que tratan de acomodar la cosa para no lesionar a nadie en su doctrina. Por eso me oigo a la antigüita, pero no hay cómo. De Editorial Vida, una Biblia Reina Valera, o de las Nelson, también son muy buenas. Amados hermanos, esto es muy importante. ¿Por qué? Pues porque si me venden una pistola chafa, a la hora de disparar se me puede reventar, ¿sí? Yo fui hombre de armas, me encantaban desde niño. Mi madre tenía su retrocarga y sus pistolas, y yo sé tirar desde niño. Tengo muy buena puntería. 380 Smith & Wesson, ¿verdad? La marca favorita. Hermanos, hay pistolas hechizas que cuando dispara la explosión del cartucho puede abrir la cámara o abre el cilindro, y hasta el cañón se florea. Pero hay pistolas, una Smith & Wesson, por ejemplo, hermanos, son de las mejores. Una Reina Valera no se te va a ponchar, va a disparar bien. Y concluyo, porque este ya fue una capsulita. Necesitamos leer la palabra, acomodar nuestra vida a la palabra, bajo la dirección del Espíritu Santo. Necesitamos permanecer en la palabra para que esta palabra se nos impregne, se nos meta de tal manera que actuemos, que pensemos, que vivamos conforme a ella. Me llegó, ustedes respóndanme, me llegó un correo, Messenger,
porque estoy en Facebook. Soy actual. Tengo como 3,500 amigos. A nadie conozco, pero pues, bueno, a unos sí. Pastor, unos hermanos me están diciendo que no es malo echarse una copita, no emborracharse, pero sí podemos tomarnos unas, ya cuando se sientan mareados, ya le paran. ¿Es correcto? No, no es correcto. Porque la Biblia dice, le tuve que contestar, que hay un principio en la Biblia que dice que si a tu vecino le afecta que comas carne, dice no te la comas por causa de su conciencia. Si él va a perder su salvación porque te comiste un bistecito, no te lo comas, ya mañana te lo comes, ¿verdad? Pero es asunto de testimonio, porque la Biblia enseña cosas que de hecho no podemos ni deberíamos de preguntarlas, que ya nuestro mismo espíritu nos debería de dar la respuesta. No, ese no es fruto del espíritu, ese es fruto de la carne. Así es que necesitamos que se nos meta la palabra para tener respuesta a esas cosas que a veces no entendemos. Si actuamos como la palabra dice, entonces estamos seguros de actuar como Jesús. Y si estoy actuando como Jesús, estoy de acuerdo con el Padre y con el Espíritu. Y entonces yo puedo andar en armonía con el Padre y con el Hijo, fluyendo en el fruto del Espíritu. Ahora, voy a explicarles rápidamente porque ya se me acabó el tiempo. El fruto del Espíritu se manifiesta de 9 formas distintas. Sí sabe eso, ¿verdad? 9 formas distintas. Pero estas 9 formas se dividen en 3 grupos de 3. Esos 3 grupos de 3 afectan todas las grandes áreas de nuestra vida. Las pueden definir y las pueden modelar para que actuemos conforme a la voluntad de Dios. Primero, los primeros 3 tienen que ver con nuestra relación con Dios: amor, gozo y paz. Estas manifestaciones del fruto, entre más estoy en comunión con Dios, entre más permanezco en Él y su palabra, más tengo amor, gozo y paz. Entre menos estoy, más angustia, miedo, culpa, tristeza, dolor viene a mi vida. Yo no digo que cuando esté yo pegado con Dios no venga un problema, sí viene, pero aún en medio del problema yo puedo estar con gozo y con paz. Los 3 primeros manifiestan una relación profunda con Dios: amor, gozo y paz. Y los siguientes tienen que ver con nuestras relaciones interpersonales con los demás: paciencia, benignidad y bondad. Paciencia, benignidad y bondad. Estas manifestaciones del fruto tienen que ver con los que nos rodean. Dice gozo, yo ando bien feliz, es Dios y yo. Tengo paz y tengo amor, estoy re bien con Dios. Pero los otros 3 tienen que ver cuando ya me dices algo, porque me puedes hacer que se me vaya mi amor, puedes hacer que se me vaya mi gozo, con algo que pase, con algo que me digas. Y ahí se va a ver esa manifestación cuando estemos en la relación personal. Paciencia. ¿Qué es la paciencia? Aguantar sobrenaturalmente muchas cosas. El tiempo, calma, calma. Me voy a oír mal, pero dalai. Sí. Bueno, pasiflorín. Para ser más mexicanos, ¿verdad? Tenemos que tener esa capacidad de relacionarnos. El día de ayer
en el avión que venía de Cancún para acá, venían de niños, pero así, man. Y unos gritaban, brincaban, y yo observaba a los que estaban a mi alrededor cómo estaban reaccionando los papás hacia sus hijos en un momento de esos, que para dónde corren los chiquillos, están amarrados ahí abrazados con los papás, no pueden bajarse al pasillo. Entonces, ¿cómo reacciona el papá? Vi 2 que 3 que les echaban miradas casi como para matarlos. Reacciones feas, otras hablándoles con mucho cariño y mucha paciencia, sabiendo la circunstancia. Entonces yo pensaba, qué diferentes maneras de actuar. Y yo creo que nosotros siempre, donde andemos, debemos de andar con el diente pelón y bien amorosos y llenos de paz, amor, gozo y paz, así, ¿verdad? Bien. Bueno, no sé si sepan, pero a mí mucha gente me dice, ¿y usted qué? ¿No tiene problemas? No. ¿Cómo que no? No lo puedo creer. No, le digo, es que en cuanto llegan, les digo, papi, paga. Y sí, tengo mucho problema, pero oiga, los puedo cargar y cargar y cargar, y pierdo mi gozo, mi paz y el amor. Pero se los paso a mi padre. Él dice, echa tu carga sobre mí, yo tengo cuidado de ti. ¿A poco? Sí, ahí te va. Y él lo arregla, invariablemente lo arregla. Eso entonces debe de hacer también que nosotros en la relación tengamos paciencia, que tengamos benignidad. ¿Qué cosa es benignidad? Hay tumores benignos y malignos. Hay cristianos benignos y malignos. Digo, el tumor benigno, ahí está, pero no te mata, no te hace daño. El tumor benigno, maligno, ahí está, pero ¿cuánto daño hace? Puede matar. Y algunos cristianos son malignos, de verdad. Yo me admiro de cuánta gente dice, soy cristiano, tengo a Cristo en mi corazón, pero a fulano, a mengano, ahora verá, que ya va a ver, que órale. Hay cristianos, hasta digo yo, hay cristianamente, ¿verdad? No hablamos de nadie de aquí, yo digo de otros, ¿no? Bondad, ser bondadoso, misericordioso, amor en acción, apoyándose, entendiendo a los demás. Y los otros 3 tienen que ver con nuestros conflictos. Las otras manifestaciones afectan el área de nuestros conflictos, porque vienen, surgen, refuerzan nuestra vida cuando estamos en tiempos de conflicto con nuestra carne, con nuestros pensamientos, con nuestros deseos, cuando viene el diablo y nos amenaza, cuando el mundo nos invade y nos da fuerza. Esas manifestaciones son las que nos dan fuerza para que no fracasemos y que nos ayudan a que no seamos vencidos en las cosas del mundo. ¿Cuáles son? Fe, mansedumbre y templanza. ¿Qué cosa es fe? La capacidad de creer. Fíjense, yo ya no digo al 100%, sino al 1000%. Yo tengo que creerle a Dios al 1000%. Hay cosas que las circunstancias me las ponen al revés. Oiga, ¿yo qué iba a pensar? Ya salió el peine. Que este aparatito iba a subir el dólar. ¿Yo qué iba a pensar? También, soncito, yo sé que no debo de hacer a lo mejor un contrato en dólares, pero estaba todo tan estable y estuvo tan con buen descuento que nos lo dieron, y con las facilidades que ándele, últimos 2 pagos las he batallado, las estoy batallando.
Ok, todo está en contra. Yo veo que llega el mensaje, subió casi a 17 pesos el dólar, Padre Santo. ¿Y ahora? Bueno, pero la lucha es esa. Ay, ¿estoy en Cristo o en crisis? Estoy en Cristo. Bueno, Señor, yo tengo fe y usted lo va a oír de mis labios aquí proclamado que este asunto está concluido. ¿Ya tengo el dinero? No. Sí, ahí está, lo traen guardado, pero no. Usted... Pero la gran mayoría no dispara ni en defensa propia, oiga. Pero a pesar de lo que yo veo, a pesar de las circunstancias, hermanos, se va a arreglar, se va a arreglar. Fe, a pesar de todo, creerle al Señor. Luego, ¿qué más? Mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Cuando usted va a la Marquesa, puede usted rentar un caballo. Un caballo es una fuerza tremenda. Te puede tirar cuando quiera. Y entonces preguntamos y decimos, ¿es mansito? Y claro, los que lo rentan dicen que todos son mansitos. Ok, te subes. A algunos los ha tirado el caballo. ¿Por qué? Cuando analizamos por qué los ha tirado, es que el que se subió le empezó a jalar, le empezó a hacerlo querer correr y abusó. Pero el caballo aguantó y aguantó. Ya fue de plano el último recurso de reparar y tumbar al jinete. Ser manso no quiere decir que no tenga fuerzas. Ser manso no quiere decir que sea tonto. Ser manso no quiere decir que no sea inteligente. Es lo mismo, ¿verdad? Ser manso no quiere decir que no tenga la capacidad, ¿me entiendes?, de defensa. Ser manso quiere decir que voy voluntariamente a soportar la presión lo más que se pueda, para bien de mí mismo y para bien de los demás. El caballo brioso, al primer toque, repara, al primer jaloncito de rienda, se arranca o es brioso, responde con toda su fuerza, instintivamente. Nosotros tenemos que saber, tengo fuerza, poder, autoridad. Bueno, después de Dios, el Señor me ha dado poder hasta sobre del diablo y puedo hacer grandes cosas, pero hay muchas presiones de los demás y de mí mismo que necesito mantenerlas en mansedumbre. Mansos, pero no mensos. Entendiendo lo que somos, soportando hasta lo máximo la presión. Amén. Templanza, con esto termino. ¿Qué es la templanza? Algunos ponen otra palabra en lugar de templanza, no me gusta. Templanza es templanza. Templanza viene de una palabra que tiene que ver con los metales, ¿verdad? Ingeniero, él sí sabe. Templanza es que generaron en el metal la capacidad de flexibilidad para evitar que ante las presiones extremas se rompa. Heredamos de mi abuelito una espada de esas de la revolución o quién sabe de cuándo. Me encantaba, hermanos, de chiquillo, como el hielito, amarrarme la espada, que tenía una empuñadura con una cabeza de águila hermosa, bien larga. Y ahí le iba yo arrastrando, pero yo andaba con espada. Me sentía yo protegido con un arma bien grande, ni la podía sacar. Finalmente creo que la tiene mi hermana Yolanda ya sin la empuñadura. Pero en esa espada, increíble, dentro de las cosas que dice, de una cara dice hecha en Toledo. Y Toledo es famoso porque hace sables, ¿verdad? Templados. Y los de la esgrima es acero templado. ¿Cómo saber qué es acero templado? Coges el sable o no sé cómo se llama tienen un nombre especial, ¿verdad? Florete. Tomas el florete de una punta, de otra punta, lo puedes ir cerrando hasta que toque
la punta con el mango. Y lo puedes detener ahí si quieres 1 hora, si aguantas todo el día. Pero en cuanto lo sueltes, ¿qué pasa? Vuelve a su condición original. Eso es templanza. Me doblo, pero no me rompo. Aguanto. Una fábula de Esopo dice que estaban platicando el roble, un árbol de roble y una matita de trigo, diciendo que quién era más fuerte. Y entonces el roble presumía de ser el más fuerte. Son los árboles más grandes, sus raíces profundas. Entonces la varita de trigo decía: yo también soy fuerte, soy muy fuerte. Y el roble se burlaba de ella. Empezó a soplar el viento y entonces cada uno tomó su posición para defenderse del viento. Primero el roble se hizo más fuerte y luego la varita trató de ponerse, pero al final empezó a irse de ladito. Entre más fuerte soplaba el viento, el roble se ponía más resistente. Sopló con tanta fuerza el viento que fue arrancado de raíz. La varita, por el contrario, entre más soplaba el viento, hasta que quedó casi a ras de tierra. Se acabó la tormenta, la varita se empezó a enderezar, el roble quedó desenraizado y la varita de trigo se empezó a burlar del roble. Y es que no es tanto a veces la fuerza que nosotros digamos, como la capacidad de resistencia que manifestemos para resistir y resistir, sin perder nuestro centro, sin perder nuestra posición. Amén. Amén. Fruto del Espíritu, el carácter del creyente. Agarra la lista. Señor, ayúdame a que tenga yo amor, gozo y paz. Me pego contigo, Señor, nútreme. Señor, yo necesito tener buena relación con los demás. Entonces, pues los que siguen, ¿cuál es? Paz, paciencia y benignidad. Que yo sea bien benigno con todos, con mucha paz entre todos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y... ya los perdí. Mejor lo leemos, pongámonos de pie. Versículo número Gálatas 5, 22. Señor, lléname de amor, de gozo y de paz, que en forma permanente yo ande así. Señor, en mi relación con los demás, dame paciencia, benignidad y bondad. Que el carácter tuyo fluya a través de estas 3 manifestaciones del fruto. Y para todas las cosas, lo que tiene que ver con mi propia esencia, mi carácter, mis debilidades, dame fe, la capacidad de creerte siempre, mansedumbre y templanza. Que no reaccione con la fuerza que yo tengo, que aprenda a soportar la presión, y que cuando las cosas sean tan difíciles que siento que me doblan, yo pueda, Señor, no perder mi centro, no ser desenraizado. Yo pueda, Señor, mantener mi posición, finalmente seguir siendo lo que soy. En el nombre glorioso de Jesucristo, Padre Santo, en esta mañana queremos venir delante de ti como congregación, como iglesia, para pedirte, Señor, que tú vengas de una forma sobrenatural
a fluir en nosotros, en la misma esencia de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestras almas, para que donde andemos, donde estemos, Señor, andemos en el Espíritu, manifestando el fruto del Espíritu. Quita de nosotros, Señor, todo aquello que estorba, quita todo aquello que es de la carne. Señor, ayúdanos a discernirlo y a desecharlo y a manifestar el olor de tu conocimiento donde quiera que andemos. Así, con sus ojos cerrados, su rostro inclinado, yo quisiera invitar, si alguna persona que nos visita en esta mañana le gustaría vivir de esta manera, con esa transformación de vida que solamente el Señor nos puede dar. Por lo tanto, te invito a entregarle tu vida a Jesucristo. Yo te invito a entregarle tu vida a Jesucristo. Que por el poder de su gracia, que por el poder de su presencia, tú puedas decir: sí, Señor, yo quiero esa vida. Sé que comienza rindiéndome a Jesús. Así es que vamos a hacer una oración. Yo te invito a hacerla conmigo, si tú no la has hecho nunca. Repite mis palabras con un corazón sincero. Señor Jesucristo, te doy gracias, porque estoy viendo que la vida cristiana es muy diferente. Que la vida contigo, Señor, es transformadora, y que aparte de perdonar mis pecados y de darme la vida eterna, mientras estoy aquí, tú me vas formando para ser como tú. Señor Jesús, aquí estoy, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Quiero ser cristiano, acepto el perdón de mis pecados y acepto la vida eterna en tu nombre. Por Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Habrá alguna persona que hizo esta oración por primera vez de todo corazón? ¿Quieres levantar tu mano? Decir: yo esta mañana me rindo a Cristo. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gloria a Dios, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Allá hay otras manos, Dios les bendiga. Dios te bendiga allá atrás, acá a mi izquierda, Dios le bendiga. Empezar a vivir la vida con Cristo es entrar a una dimensión sobrenatural mediante su Espíritu. Me gustaría que nos permitan orar por ustedes. Por favor, pasen los que han hecho esta oración, los que han levantado su mano, rápidamente pasen, por favor, porque no podemos irnos sin que oremos por Nayeli Huerta Ortiz. Vamos a orar por ella. Que se preparen en audio, ya que se preparen en audio. ¿Tú eres Nayeli? Ah, bueno, pero está recibiendo a Cristo. ¿Está recibiendo? Ahorita te llamamos de allá para acá. Muy bien. Recibir a Cristo es lo más maravilloso, es el principio de una vida con Dios. No es religión, Cristo no es religión. Cristo es una persona maravillosa, la más maravillosa de todos los tiempos. Cuando Él tocaba a alguien, lo sanaba y lo levantaba. Esta mañana el Señor está tocando tu corazón. Vas a ser tocado, transformado por su presencia. Las cosas no serán lo mismo. Comienzas a ser un bebé, pero vas a crecer, a ser un adulto en el Espíritu, manifestando el fruto de su presencia en tu corazón. Extendemos nuestra mano hacia ellos y les bendecimos. En el nombre glorioso de Jesús, te decimos que esta mañana hay fiesta en el cielo, porque tú te has determinado a entregarle tu vida a Cristo. La palabra de Dios dice que en cuanto tú le recibes, pasas a ser propiedad de Jesucristo. Y que tu vida ahora no está vacía, que Jesucristo ocupa el lugar más importante en tu corazón. Y clamamos que sea la presencia gloriosa de tu Espíritu la que venga a envolverte, y que sepas que el pasado se acaba, comienza nueva vida. Rompemos las maldiciones, la pobreza, la miseria en ti. Toda palabra en tu contra es cancelada, toda hechicería es cancelada, y eres levantado a una nueva vida con Dios.
Declaramos que has de crecer firme y fuerte en los caminos del Señor y serás un hombre o una mujer de victoria para la gloria de su nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.